¿Quién iba a imaginar que el mundo en que vivimos, que habitamos y que estamos destruyendo, nos castigaría de la peor manera? Hemos olvidado que la Tierra, nuestro planeta azul y fértil, rebosante de vida, tiene sus propias formas de castigar a quienes se atrevan a perturbar el equilibrio natural. El ser humano fue una de las criaturas que conquistó cada rincón de la Tierra, compitiendo en el pasado con sus primos y otros parientes homínidos, pero solo el Homo sapiens sobrevivió para gobernar el mundo actual. Lamentablemente, el ser humano actual abusa de la naturaleza, destruye los ecosistemas del planeta, contamina el agua y el aire, y está llevando a la extinción a muchas especies. Lo peor de todo es que hemos desarrollado armas de destrucción masiva capaces de aniquilar la vida misma del planeta. La madre naturaleza no tolerará esto y castigará al ser humano. Nos pondrá a prueba a partir de ahora. Comienza una lucha por la supervivencia, un proceso de selección natural en el cual la madre naturaleza evaluará una vez más al ser humano. Hace aproximadamente 66 millones de años, la Tierra era un lugar completamente distinto al que conocemos hoy en día. En aquellos tiempos, los reptiles gigantes, conocidos como dinosaurios, gobernaban el planeta y dominaban el mundo cretácico. Eran los auténticos reyes de la Tierra, con una diversidad asombrosa de especies que habitaban desde los exuberantes bosques hasta los vastos océanos prehistóricos. Sin embargo, un acontecimiento catastrófico cambiaría para siempre el curso de la historia. Un gigantesco meteorito, de dimensiones inimaginables, impactó con una fuerza devastadora en lo que hoy conocemos como Península de Yucatán, en México. Esta colisión provocó una cadena de eventos destructivos que alteraron drásticamente el entorno del planeta. El choque del meteorito desató una gigantesca nube de polvo y cenizas que bloqueó la luz solar, sumiendo a la Tierra en una larga y oscura noche. Las temperaturas se desplomaron y la fotosíntesis, base de la cadena alimenticia, se vio severamente afectada. Esta dramática disminución de la luz solar causó un declive masivo en la vegetación, llevando al hambre y la escasez de recursos para los seres vivos. Este trágico evento, conocido como el evento de extinción del Cretácico Paleógeno, marcó el fin de una era. La mayoría de los dinosaurios, incluidos los temibles tiranosaurios y los majestuosos saurópodos, se extinguieron en este evento, dejando solo unas pocas especies sobrevivientes. La era de los dinosaurios había llegado a su fin. Base científica, lugar y ubicación desconocido. Antártida. Está ubicada en algún punto de la Antártida. Es una base secreta y solo el alto mando militar y de gobierno de los Estados Unidos saben de su existencia. Es una base científica que realiza estudios e investigaciones en la Antártida. Cuenta con personal e instalaciones para dichas labores. El científico Jules Arman trabaja en esta base cuando hace el descubrimiento de la criatura. Parece ser una base grande y avanzada, con comunicaciones y logística para recibir científicos de otras partes del mundo. Criatura prehistórica. Fue encontrada enterrada en el hielo de la Antártida por Jules Arman y su equipo. Se estima que tiene 60 millones de años de antigüedad basándose en las mediciones iniciales. Su apariencia es muy extraña, distinta a cualquier cosa vista antes por los científicos. Jules la compara con un extraterrestre. Podría ser un animal marino prehistórico como un ictiosaurio o plesiosaurio, o un animal terrestre como un dinosaurio, adaptado para sobrevivir en la Antártida de ese tiempo. Está muy bien conservada debido al hielo, se pueden apreciar detalles de piel, escamas, etc. Su descubrimiento genera gran interés y expectativa entre los científicos, militares y políticos del gobierno de los Estados Unidos que fueron notificados del hallazgo y están locos por estudiarla. El científico y paleontólogo Donald Harry había tomado un avión desde Boston hasta la base científica secreta ubicada en un lugar de la Antártida. Había llegado apresurado, muy interesado en el hallazgo de la criatura de 60 millones de años de antigüedad. Era consciente de que esto podía causar un gran impacto en el mundo científico.
Si el espécimen estuviera bien conservado, podría abrir una puerta al conocimiento científico sobre la vida prehistórica. Al llegar a la remota base, Donald fue recibido por el entusiasmado Jules Arman y llevado rápidamente al laboratorio subterráneo de máxima seguridad. Ahí, rodeado de científicos con trajes aislantes, yacía la extraordinaria criatura sobre una plancha metálica. Donald contuvo el aliento, maravillado ante el hallazgo. Dictadura zombie virus prehistórico. Capítulo 9. Una noche muerta parte 4. Ciudad de La Paz tiempo actual. La noche estaba envuelta en terror. Los no muertos, los revividos, estaban devorando a cuanta persona se cruzaba en su camino, hundían sus dientes en la carne deliciosa, carne exquisita, carne jugosa. Los militares que aún resistían en varias partes de la ciudad estaban perdiendo, pero otros lograron detener a los muertos. Varios vehículos militares estaban apostados en las calles principales, bloqueando el paso de los muertos y creando una barricada de vehículos blindados. La policía usaba las patrullas para bloquear las calles principales. Desde las ventanas, muchas personas los miraban con terror, rezando por su victoria. Los muertos recibían los impactos en sus cuerpos ya muertos, parecía que los disparos lograban derribarlos, pero para la desgracia de los militares y la policía, los no muertos se ponían de pie, otros se arrastraban por el suelo. Sus gemidos y movimientos tétricos causaban terror en las almas y corazones de los defensores, que estaban perdiendo el valor ante un enemigo que no conoce el dolor. Los muertos seguían llegando en grandes multitudes. Que entren los tanques Cuirassier de una vez, debemos crear vías de escape, los tanques los harán carne molida. También usen la artillería para despejar las calles. Vamos. Gritaba un militar de alto rango que miraba toda la ciudad desde el helicóptero Super Puma. Era un general que sobrevivió. Los demás generales del ejército fueron contagiados y ahora están por ahí tambaleándose. El general estaba maldiciendo a los gobernantes del país, que los abandonaron y además pretendieron quitarles armas, cosa que lograron en parte, pero el general se las arregló para detener este complot del gobierno ido. A sus 60 años, pero con energías de un joven, era el único que quedó a cargo de la defensa de la ciudad que no tardaría en caer. Había zonas donde los muertos ya habían ocupado, pero también había zonas de la ciudad donde los militares lograban mantener las posiciones, aunque las municiones se les estaban agotando. Los tanques medianos Cuirassier de origen austriaco comenzaron a aparecer, acompañados por un contingente de militares de las Fuerzas Especiales F-10. Los soldados estaban a ambos lados de los tanques y comenzaron a dirigirse hacia las calles infestadas de los revividos, que los vieron y comenzaron a gruñir, dirigiéndose hacia el convoy militar. Los tanques apuntaron sus cañones hacia los muertos que se lanzaron hacia ellos. Las fuerzas especiales abrieron fuego contra los revividos con armas muy efectivas y poderosas. Dispararon ráfagas de metralla en los cuerpos de los muertos, destrozando la carne, los huesos y los cuerpos de los infectados. Las balas los penetraban como mantequilla, los hacían carne molida. Lo mejor era que las balas atravesaban con suma facilidad los cuerpos de los muertos y alcanzaban a los que estaban detrás, causándoles un gran daño. Pero eso no era todo, los tanques dispararon proyectiles hacia los muertos, causando un gran estruendo y dejando una neblina roja a su paso con los restos de los muertos esparcidos por todas partes. Los tanques continuaron disparando, pero los militares de las fuerzas especiales se quedaron sin municiones en los distritos 7, 8 y 10, que fueron tomados por los muertos. Un soldado informó al general de la situación a través del walkie-talkie. ¿Qué? Gritó el general en cólera, poniendo su mano libre en su frente y agarrando el walkie-talkie, estaba furioso. Soldado, rescaten a todo superviviente que puedan en su retirada. ¡Dios mío! Finalmente, la señal se cortó. El general tiró el walkie-talkie, el piloto del helicóptero estaba muy nervioso y el general respiraba profusamente. El helicóptero seguía su camino.
Perspectiva de la enfermera Mary Lourdes. Ya no llores, yo estoy aquí, estoy contigo. Dije con voz cálida a este niño de 2 años. Una pareja me dejó al cuidado de este niño, pero no sé qué pasó con ellos. Escuché una discusión sin querer. El hombre gritaba que se arrepentía de haber abandonado a su hija y que cuidaba de una anciana. Decía que lo lamentaba. Pude escuchar la discusión. El hombre tenía el rostro lleno de arrepentimiento. La mujer, su esposa, le recriminó con una sonrisa maliciosa que esa hija suya no era de ella, que nació de una infidelidad con su amante, quien murió en el parto. Esa mujer solo reía y repetía varias veces que, aunque su hija era muy inteligente, no la aceptaría porque no era su hija biológica. El hombre confrontó a la mujer, le gritó que por su culpa abandonó a su hija y además que ella no era una santa, ya que fue la primera en engañarlo con su jefe. La discusión era muy fuerte. El hombre y la mujer pelearon y él finalmente salió. Mis pensamientos son interrumpidos por los débiles llantos de este niño. Una enfermera llamada Mary Lourdes estaba cuidando a un niño de 2 años de edad, quien no paraba de llorar. La enfermera hacía todo lo posible por calmarlo mientras revisaba la bolsa que contenía juguetes, pañales, el biberón y otros artículos para bebés. Estaba angustiada porque la leche del biberón se estaba acabando, y también notó que los pañales escaseaban. Se encontraba en la casa de la pareja que había dejado al niño al cuidado de la enfermera. Por favor, ya no llores, esos seres de afuera pueden escucharnos, cálmate por favor, le dijo la enfermera intentando tranquilizar al pequeño. Preocupada por la situación, la enfermera había cerrado las puertas de la casa de 4 plantas, ya que se escuchaban disparos a lo lejos. A pesar de que tenía 25 años y poseía un bello rostro y ojos verdes, se sentía al borde del quiebre debido al miedo que la invadía. Sin embargo, sabía que debía mantenerse fuerte, especialmente por el niño de 2 años a su cuidado. Si tus padres no regresaran, yo te protegeré, expresó la enfermera con dulzura mientras el niño comenzaba a calmarse. Le dio un beso en la frente, sintiendo cierta conexión con él. Me recuerdas a mi hijo, ¿te pareces a él?, susurró la enfermera mientras algunas lágrimas se escapaban involuntariamente. El niño no entendía por qué la bella enfermera estaba llorando. Con profunda nostalgia, la enfermera continuó hablando en voz baja. Oscar, amado mío, Ricardo, hijo mío, siempre los llevaré en mi corazón, si no hubieran muerto en ese accidente. En medio de aquel momento difícil y peligroso, Mary Lourdes recordaba con dolor a su esposo y a su hijo de 1 año, quienes habían fallecido en un accidente. A pesar de la tristeza que la embargaba, se aferraba a la responsabilidad de cuidar al pequeño niño de 2 años frente a ella, encontrando consuelo en la conexión que sentía con él. Marcelo, Luis y Santiago estaban muertos de miedo ante el revivido y otros más que aparecieron. Pero, de repente, una luz apareció en la lejanía y eran los faroles de un vehículo militar. Se escuchó el motor acercándose a toda velocidad. Era un jeep militar conducido por Augusto. La parte delantera del jeep estaba abollada y con restos de sangre y de los revividos a los que había atropellado. El jeep se detuvo cerca de los 3 militares sorprendidos, y Augusto gritó que subieran rápido. Los 3 no podían creer quién era el conductor de ese jeep militar. Era su amigo, su hermano del alma, Augusto, quien bajó la ventana del jeep y apuntó con un arma de fuego. Santiago y Marcelo reaccionaron y levantaron a Luis con todas las energías que tenían, con lágrimas en los ojos. Levantaron a Luis, quien no pudo contener el llanto.
Marcelo y Santiago agarraron fuertemente a Luis y lo llevaron al jeep mientras Augusto disparaba su arma contra el revivido grotesco, logrando darle en la cabeza y haciéndola explotar, esparciendo los restos en el suelo. Augusto logró acabar con él, abrió la puerta y se bajó del jeep. Gritó a sus 3 amigos que se apuraran, ya que varios revividos se estaban acercando. Augusto abatió a 3 revividos que se desplomaron al suelo, retorciéndose y temblando. Abrió otra puerta del jeep y les gritó a sus amigos que se apuraran. Los 3 amigos no podían creer que su amigo los estuviera rescatando. No paraban de soltar lágrimas. Habían salvado la vida y, lo mejor de todo, no sentirían cómo esos muertos les arrancaban la carne mientras estuvieran vivos. Marcelo y Santiago metieron a un lloroso Luis dentro del jeep y, posteriormente, entraron ellos. Augusto había abatido a 5 revividos que se acercaron, haciéndolos caer al suelo. Augusto disparaba con precisión a las cabezas de los no muertos. Miró que finalmente sus 3 amigos entraron y, sin decir nada, fue apurado hacia ellos. Hay armas en el fondo de los asientos, tómenlas, disparen en la cabeza, con eso matarán a esos podridos. Necesito que sean fuertes, por favor, podrán llorar una vez que lleguemos a la casa de la chica gótica. Augusto derramó algunas lágrimas. Mierda, cabrones, pensé que estaban muertos. Los 3 militares lo miraron con alegría en sus rostros. Las sonrisas no pudieron ocultarse en sus caras. Pero Augusto se puso serio y cerró la puerta. Escuchó gemidos, y eran 3 revividos que se acercaban. Sin dudar, disparó, abatiéndolos a los 3. Sin perder tiempo, fue a la cabina del jeep y cerró la puerta. Podía escuchar muchos gemidos de los revividos. Santiago pisó el acelerador, y el motor rugió. El jeep, con mucha fuerza, arrancó en un segundo. Augusto tenía lágrimas recorriendo sus mejillas, pero no dejó de sonreír. Tenía miedo, pero también sentía alegría. Augusto agradeció a la chica que le había ayudado a encontrar a sus amigos. Le debía otra. Una horda de revividos había escuchado el motor del jeep, y ahora se arremolinaba en estampida para perseguirlos. Los faroles iluminaban a los muertos en el camino. Augusto se decía a sí mismo que llegarían sanos y salvos a la casa de la chica que los ayudó. Desde las montañas heladas, la cordillera, unos seres gigantescos escuchaban los disparos y explosiones provenientes de la ciudad. Eran seres que habían despertado de su sueño invernal, altos y con los cuerpos en descomposición. Delgados jirones de carne colgaban de sus pútridos cuerpos y sus ojos eran blancos, fijos en la ciudad. Los seres delgados y altos emergieron de sus tumbas heladas, cubiertos de hielo y nieve, emitiendo gemidos grotescos y aterradores. Decenas de ellos comenzaron a caminar hacia la ciudad, algunos con cuerpos podridos y sin vida. Lo peor era que algunos de ellos se movían como animales cuadrúpedos, lo que los hacía aún más tétricos, con movimientos retorcidos y una manera grotesca de andar. Podían ser considerados seres infernales. Su hambre se había despertado y tenían muchas presas humanas que devorar, lo que desencadenaría una carnicería en la ciudad de La Paz. Aquí el equipo de rescate. Encontramos los restos del submarino, y no hay ningún superviviente en absoluto. Repito, ninguno en lo más mínimo. Estábamos sacando los restos del submarino, pero una tormenta amenazaba con complicar las cosas en las próximas horas. Sin embargo, lo que más me perturba es que no hallamos rastro alguno de la tripulación. Increíblemente, parece que el submarino fue atacado por un calamar gigante, ¿puedes creerlo? Pero, ¡hey! No estamos en una novela de Jules Verne. No te preocupes, yo no creo en cuentos de ficción tampoco. Desde las profundidades del mar helado, cientos de criaturas se movían a gran velocidad hacia los barcos del equipo de rescate.
Eran seres que habían despertado de su antiguo sueño prehistórico. Criaturas más grandes que una piraña, con dientes afilados y listos para desgarrar la carne de sus presas. Se acercaban inexorablemente hacia sus víctimas. Devoraron a la tripulación del submarino, el cual fue destrozado por un pez prehistórico enorme y cubierto con una coraza de hueso. Estos peces, antepasados de la piraña actual, estaban acercándose a sus próximas víctimas.